vamos a hablar de las consideraciones anestésicas en la cesárea urgente y emergente, ¿sí? Para empezar, lo que tenemos que hacer hincapié en esta clase es de hablar del trabajo en equipo entre anestesia y obstetricia, ¿sí? Una vez que tenemos una cesárea de este estilo, es muy importante la comunicación entre anestesistas y obstetras, ¿sí? Porque nuestro trabajo como anestesiólogos va a ser manejar las comorbilidades de la madre y disminuir el compromiso fetal lo más rápido que sea posible, ¿sí? Porque como habíamos visto en la clase anterior, eh, el intervalo, que es lo que se lee en la bibliografía, es el decision to delivery, o sea, la decisión de dar por finalizado el embarazo. En la fase emergente es 9 a 15 minutos y en la urgente es 9 a 30. Entonces, mientras menor sea este intervalo, mejores van a ser los resultados fetales, ¿sí? Eh, También tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la decisión de una cesárea emergente no necesariamente significa anestesia general, ¿sí? Puede ser también con anestesia espinal, ¿sí? Si bien la anestesia general disminuye el intervalo, ¿sí?, el DDI, implica un riesgo materno-fetal porque la paciente obstétrica es una paciente con vía aérea dificultosa, ¿sí? En ausencia de contraindicaciones, vamos a tener que utilizar la anestesia regional porque va a tener menor repercusión en el neonato, ¿sí? Eh, el intervalo de DI, ¿sí?, es importante porque se vio que el daño al cerebro fetal por la isquemia hipóxica y posteriormente las apariciones de las encefalopatías y parálisis cerebral comienza anteparto. Por lo tanto, cuando uno eh, diagnostica un distrés fetal, tiene que empezar a tratar este hipoxia fetal rápidamente, ¿sí? Y utilizar medicaciones que no nos comprometan el flujo sanguíneo uterino. Ese intervalo del que estábamos hablando eh, es el tiempo que pasa entre el que se reconoce la normalidad, por ejemplo, en el monitoreo fetal, o cualquier alteración de la frecuencia cardíaca fetal, y la decisión a operar a la paciente y finalmente el alumbramiento, ¿sí? Eh, Después voy a mostrar unas tablas, ¿sí?, de diferentes autores que Perdón, Cele, clasifican. acércate un poquito más porque se escucha como lejos. Se escucha bien, pero ¿Se medio escucha lejos. lejos? Sí, repetí la Ah, bueno, definición del DDI. sí. Eh, el DDI es el intervalo en la decisión de tomar la conducta quirúrgica, ¿sí? Decision to delivery, la decisión de alumbrar, ¿sí? Es el tiempo que pasa entre el reconocimiento de una normalidad en la cardiotocografía o una alteración en la frecuencia cardíaca fetal, es decir, cuando uno sospecha de un distrés fetal, la decisión de operar y finalmente el alumbramiento. Ese tiempo, ¿sí?, en la categoría 1 de las urgencias, que sería un compromiso inminente de la vitalidad de la madre o del feto, es de 30 minutos, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en lo que es ruptura uterina tiene que ser menor a 10, porque luego de estos minutos el Apgar final de los neonatos empieza a disminuir, también empiezan a aumentar las chances de necesitar cuidados intensivos en un 50%, por eso el tiempo es clave, ¿sí? Uno de los autores que hizo estas categorías pone la categoría 1 la ruptura uterina, el desprendimiento placentario, la hemorragia activa, el distrés fetal severo y el prolapso de cordón. Y en una categoría secundaria, sí, que sería un compromiso materno-fetal que es amenaza, pero no es inmediata, podría ser una presentación hipogálica, una cesárea previa o un estado fetal alterado o una cardiotografía que no nos deje tranquilos en el caso de las obstetras, ¿verdad? Después hay otra categoría que es una cesárea que no tiene compromiso materno-fetal, pero se necesita un alumbramiento temprano, como por ejemplo en un oligoamnios, ¿sí? Eh, bueno, esta es otra clasificación que es más o menos muy parecida, eh, pero acá clasifica la urgencia como 24 horas antes, ¿sí? Podría ser en algunos casos en pacientes con preeclampsia que todavía no progresaron a la teoría del sensorio, que la decisión de la cesárea va a mejorar el estado de la madre, pero no tiene que ser ya corriendo, digamos, ¿no? Bueno, eh, después, bueno, revisando la bibliografía, se ve que las categorías 2 y 3 admite un poco más de este intervalo, ¿sí?, hasta 75 minutos. Otra cosa que tener en cuenta también, sí, las pacientes
tienen otras comorbilidades como la obesidad, tener en cuenta que a veces en estas pacientes se demora la decisión de hacer el parto por los desafíos quirúrgicos que presenta una cesárea. ¿Sí? Eh, y también en revisiones se encontró que la estrategia anestésica más rápida para disminuir este intervalo es una paciente, por ejemplo, que está transitando un trabajo de parto con una analgesia de parto, con una reinserción a través del catéter en sala de partos sería la forma más rápida. ¿Sí? Es decir, si tenemos ese escenario, eh, no estaría indicado hacer una anestesia general si tenemos la posibilidad de un catéter epidural. ¿Sí? Y bueno, lo que también es lo que decía antes, la ruptura uterina es el escenario más ominoso, digamos. El intervalo no debe ser mayor a 18 y el desprendimiento placentario, a partir de los 10 minutos empieza a haber alteraciones en el equilibrio ácido básico fetal. Nuestro objetivo en estas circunstancias es dar confort y seguridad a la madre y dar a luz a un niño sano o lo mejor posible, ¿sí? Entonces, vamos a preferir la anestesia regional, ya sea final, epidural o combinada, depende del escenario en el que nos encontremos, ¿sí? ¿Por qué se prefiere la regional? Porque se prefiere evitar una vía aérea fallida, porque todas las pacientes obstétricas tienen vías aéreas dificultosas, ¿sí? La incidencia de vía aérea fallida en obstetricia es de 1 en 390, lo cual es bastante alto, y aparte hay mucho riesgo de generar una hipoxemia, ¿sí? Además, una paciente que da a luz estando dormida no tiene un contacto con el bebé tempranamente, y el vínculo con el bebé es mejor si la paciente está despierta, ¿sí? Y bueno, recordando el gol estándar que habíamos visto en clases anteriores, la mejor analgesia postquirúrgica también se logra a través de una anestesia recibida con morfina, ¿sí? Eh, pero bueno, cuando la categoría 1 apura, la anestesia general es más rápida, entonces nos va a ayudar a cortar este intervalo, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta las pros y los contras, ¿verdad? Eh, bueno, esto bueno, es un poco más de las consecuencias de la anestesia general, ¿sí? Aumenta la incidencia de ahogar menor a 7 a los 5 minutos, aumenta el requerimiento de apoyo respiratorio del neonato y aumenta la chance de que este neonato termine en la UTI, ¿sí? Entonces, bueno, es una situación en la cual uno tiene que individualizar, ¿sí? Y tiene que tener en cuenta las comorbilidades de la paciente, la urgencia quirúrgica, el equipo quirúrgico que esté disponible, y si no hay contraindicaciones, elegir la anestesia regional, ¿sí? Eh, en todo caso, eh, si uno tuviera el escenario ideal de una paciente en trabajo de parto con un catéter, la forma más rápida de generar una analgesia suficiente para una cesárea es lidocaína al 2% con epinefrina más fentanilo, ¿sí? Eh, Ahora después agrego las dosis, y la ropidocaína también se vio que si bien tiene un poco más de latencia que la lidocaína, tiene menor requerimiento de reinyecciones intraoperatorias. Después, en la situación que la paciente no tenga previamente una analgesia retibia y hacer una raquí lo más rápido posible, se hizo un protocolo, ¿sí? De una raquidia rápida, ¿sí? En el cual tenemos que tener dos operadores, uno asegura una vía endovenosa mientras se va preparando el material para el bloqueo, y no se debe inyectar anestésicos radicales hasta que la vía endovenosa esté asegurada. Se preoxigena mientras tanto a la paciente con una bigotera mientras está sentada por si esta raqui, o sea, digamos, tenemos un tiro y no vamos a seguir intentando. Entonces, si en ese tiro no funcionara, ya la paciente está preoxigenada de antes, ¿no? Se utiliza una gasa con clorexidina, se hace una sola pasada y se ponen guantes estériles, ¿sí? En el caso de que no tengamos el fentanil a mano, lo hacemos solamente con bupivacaína, y la podemos hacer hasta 3 miligramos al 0,5 de concentración como máximo. Una vez que la paciente aseguremos que tenga analgesia desde T10 hacia abajo, se puede comenzar la cirugía. Si no, tenemos que hacer anestesia general, ¿sí? Y en esas pacientes tenemos que tener a mano un carro de vía aérea dificultosa,
porque, bueno, ya habíamos hablado de la vida de salud de las pacientes y que hay un riesgo de mortalidad mayor en pacientes embarazadas para recibir anestesia general de 16 dosis. Después, en cuanto a oxígeno suplementario, también está escrito que es beneficioso la utilización de cánulas de alto flujo, ¿sí? Para alcanzar un entire de oxígeno mayor a 90 antes de la inducción de ser necesaria, ¿sí? Después hubo un momento en que se discutía si poner bigotera o no a las pacientes que reciben anestesia raquídea, y se vio que la hipoxia fetal no aumenta la producción de radicales libres ni aumenta la peroxidación liquídica, ¿sí? En una paciente que tengamos, por ejemplo, una categoría 1 de emergencia sumado a una vía de dificultad predicha, es decir, más allá de la condición obstétrica, que es una paciente obesa o una paciente con retrognatia, por ejemplo, o con disminución de la apertura bucal, eh, sumado que tenga compromiso fetal, se ven tres escenarios posibles. Si el bloqueo subaracnoideo está disponible, se va para ese lado, pero si no, se puede hacer una inducción de secuencia rápida con videolaringoscopio o una intubación vigil con fibro, ¿sí? Eh, Hay un algoritmo de vía de dificultad en embarazada nuevo que pone diferentes, o sea, que ha hecho algunos cambios respecto al algoritmo clásico, que prioriza la ventilación con máscara facial temprana y el uso de un dispositivo supraglottal, limitando los intentos de intubación ortopetal a 2, ¿sí? Se hace énfasis en el uso del videolaringoscopio porque se vio que eh, o sea, disminuye los intentos fallidos de intubación y se utiliza como primera línea el videolaringoscopio. En cuanto a la maniobra de Selig, que está escrita para esas pacientes, porque se sospecha que son las pacientes embarazadas tienen el estómago ocupado, ¿sí? Por gastroparesia, si la maniobra de Selig está dificultando la endoscopía, se puede soltar si veo que no hay una diferencia significativa en hacer o no hacer esta maniobra. Se hace énfasis en el posicionamiento en rampa de estas pacientes y, si es posible, recomienda la preoxigenación con cánula de alto flujo. Si el tiempo nos lo permite, se recomienda premedicar, ¿sí? Con ranitidina y metoclopramida para evitar la regurgitación y la broncoaspiración. Y durante la inducción se recomienda también el desplazamiento uterino hacia la izquierda para disminuir el colapso de la vena cava inferior. En cuanto a la indicación de intubación vigil, se va a hacer una sedación con dosis ajustadas, tanto de benzodiazepinas como de remifentanilo en perfusión continua, a bajas dosis, ¿sí? Y se va titulando para mantener una ventilación espontánea y que no repercuta en el feto, ¿sí? Se va a hacer una intubación oral, no nasal, porque la embarazada, por los cambios que tiene, todo lo que es la mucosa nasal va a estar mucho más friable, entonces corremos mucho riesgo de lesionar y de generar una hemorragia. Entonces se pone anestesia tópica, ¿sí? Se pone lidocaína en spray en la cavidad oral, y durante todo el procedimiento se hará oxígeno suplementario a través de una cánula nasal. En las pacientes que estén cursando un cuadro de eclampsia, ¿sí? Si no hay contraindicaciones, se puede usar anestesia raquídea, porque la poscarga en estas pacientes que está aumentada porque padece una hipertensión, va a disminuir en la anestesia regional. Y se vio que en el intraoperatorio, estas pacientes, o sea, las pacientes con preeclampsia que reciben anestesia general versus anestesia raquídea, requirieron menos vasopresores. Y en estas pacientes se vio que la fenilestrina tiene mejor efectividad versus la efedrina, que tiene agonismo alfa y beta y genera acidosis neonatal. En estas pacientes es muy importante también a través de la cirugía manejar los fluidos de forma restrictiva. Se recomienda colocar una línea arterial, una ecocardiografía transtorácica y un catéter venoso central. En pacientes que ya están priorizado a eclampsia, ¿sí? Si la convulsión ya fue controlada y se recuperó el sensorio, puede realizarse una anestesia raquídea, pero de lo contrario, es lo más seguro hacer una anestesia general. Y aquellas pacientes que sean cardiópatas previas,
se debe hacer un estudio exhaustivo previo, ¿sí? Para ver si tienen contraindicación de anestesia convencional, anticoaguladas, o que por su patología severa, por ejemplo, una estenosis aórtica severa, requieran asistencia mecánica durante la cirugía. Bueno, en cuanto a lo teórico ya más o menos estamos. Algo importante a tener en cuenta es que no siempre se nos da que tenemos una cesárea de emergencia. Muchas veces la mayoría de cesáreas son programadas, entonces el equipo quirúrgico no está acostumbrado a de repente tener que hacer una anestesia general. A veces pasa que, por ejemplo, en el materno no tenemos el laringo y el tubo ahí. Entonces, en algunos centros se empezaron a hacer actividades de simulación, ¿sí? Y se encontró que se retienen las habilidades hasta 8 meses post-entrenamiento, ¿sí? Está bueno en centros de referencia y eh, que reciben muchos pacientes, ¿no? Reforzar estas habilidades clínicas, a reforzar habilidades no técnicas y reforzar lo que es la comunicación en equipo. Después, en cuanto a lo que son indicaciones de anestesia general, sí o sí, van a ser la hemorragia severa, la trombocitopenia, la coagulopatía, el compromiso cardiorrespiratorio y la alteración del sensorio. La intubación de secuencia rápida que vamos a hacer está descrito que el propofol hasta 2,5 miligramos kilo puede ser seguro, salvo que estemos en una situación de inestabilidad hemodinámica. En este caso se puede utilizar ketamina de 1 a 1,5 miligramos kilo o etomidato. También se vio que se puede asociar propofol con ketamina para disminuir el propofol y utilizar la ketamina como analgésico. Después, en cuanto a rocuronio versus succinilcolina, se prefiere el rocuronio. Igual la literatura lo dice en aquellos centros donde también existe el Sudamadex, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vio que hay una buena relajación muscular en 60 segundos sin mediar los efectos adversos de la succinilcolina. Después, en cuanto a qué inductor es mejor que otro, clásicamente se elegía el tiopental, pero después se comparó con el propofol y no hay una diferencia significativa entre uno y otro, pero como el propofol es lo más utilizado ahora, está indicado. Bueno, y en la intubación en secuencia rápida, habíamos dicho que la videolaringoscopía es la mejor opción, ¿sí? Otra cosa para tener en cuenta, aquellas pacientes que están cursando un cuadro de preeclampsia o eclampsia y traen el sulfato de magnesio goteando, en estas pacientes hay que evitar los relajantes no desfluorizantes, ¿sí? O sea, podemos utilizar succinilcolina. Y en estas pacientes es muy importante hacer un buen colchón de opioides previo a la inducción, ¿sí? O sea, infradosificar a esas pacientes porque la respuesta al estrés del dolor de la intubación traqueal puede generar cuadros de hipertensión muy severos. Y en cuanto al mantenimiento de la anestesia general durante la cesárea, se puede utilizar tanto fentanilo o fentanilo de manera segura. Y al mantenimiento de la hipnosis se comparó la utilización de TIVA versus el Seborane y no mostró beneficio una sobre otra, así que pueden utilizarse ambas, ¿sí? Aquellos pacientes pues, por sus factores de riesgo uno considere que se van a beneficiar con la TIVA, se puede utilizar de forma segura. Y bueno, lo último, la profilaxis de la atonía uterina también hay que tenerla en cuenta. Se dio que la oxitocina, una unidad en vuelo lento para la cesárea electiva o 3 unidades para el trabajo de parto convertido a cesárea, es excelente para una buena profilaxis y se continúa con una infusión de 5 a 10 unidades hora durante 4 a 5 horas a gotear en el suelo, ¿sí?